Bueno, hola a todas y todos, espero que estén bien. Nuestra expositora del día de hoy es Susana Vélez. Ella es ingeniera forestal de la Universidad Nacional de Colombia y tiene un magíster en gestión sostenible de los recursos de la Universidad Técnica de Múnich, en Alemania. Actualmente es representante regional para América Latina y el Caribe en el Departamento Legal de Políticas y Mercados de Berra. Bueno, ya ha estado gestionando también con nosotros, Susana. Muchas gracias, Bárbara. Buenos días para todos. Muchas gracias por estar acá. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Por favor, eh, me confirman que lo están viendo y que está en modo presentación. Te vemos. Hola. Perfecto. Muchas gracias. Em, Bueno, como les decía Bárbara, pues mi nombre es Susana Vélez, trabajo para Berra. Algunos de ustedes ya los había visto y los había conocido en algunas ocasiones en otros espacios. Llevo varios años trabajando para Berra y pues más de 14 años trabajando con mercados voluntarios de carbono. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la historia del Verified Carbon Standard, el programa en el que vamos a empezar a hacer un deep dive a futuro y vamos a tener un espacio importante también para pensar en qué viene para los mercados de carbono. Es importante que ustedes tengan todo este background de cómo funcionan los mercados, de cómo se mueven los mercados, de cómo van evolucionando, porque esto también les permite entender a ustedes de una manera más específica cómo se logran los diferentes procesos de evolución, hacia dónde estamos pensando que se va a dar ese crecimiento y fortalecimiento del mercado, y también les permite entender a ustedes cuáles son esas oportunidades que se van a presentar en el futuro para los proyectos que están desarrollando o que tienen planeado desarrollar. Como les decía, pues vamos a ver un poco de la historia del Verified Carbon Standard, vamos a ver cuál es el futuro del Verified Carbon Standard. Luego vamos a ver un poco de historia de cómo hicimos la transición del MDL al artículo 6 del Acuerdo de París, que hace dos clases nos explicaron muy en detalle desde el gobierno de Chile. Sin embargo, hoy vamos a hacer un repaso enfocándonos a lo que significa el artículo 6 para los mercados voluntarios. Vamos a ver también un poco cómo funciona CORSIA y cómo funciona el ICVCM, que es el Integrity Council for Voluntary Carbon Markets, que es una nueva iniciativa de transparencia que está fortaleciendo el mercado. Para empezar con un poco de historia, en el 2005 nace el Verified Carbon Standard, que se llamaba Verified Carbon Standard. Empezamos con este nombre y empezó viendo que el sistema del mecanismo de desarrollo limpio no estaba funcionando de la manera que estábamos esperando, no estaba dando y generando el impacto que estábamos esperando en los mercados de carbono y en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Al hacer una evaluación de Climate Group, el International Emission Trading Association, IETA, y el World Business Council for Sustainable Development y el World Economic Forum empezaron a tener conversaciones sobre qué podemos hacer para aumentar la ambición que se estableció en el protocolo de Kioto, qué podemos hacer para destrabar un poco los procesos de generación de reducciones de emisiones y cómo podemos generar un proceso que sea más fácil, que destrabe un poco los cuellos de botella que teníamos en lo que era el MDL, que principalmente eran las cartas de autorización en los países. Y es así como en el 2006 publicamos la primera versión del Verified Carbon Standard. La asociación de lo que ahora somos se creó en el 2007 y en el 2008 pues tuvimos nuestros dos primeros empleados, las dos primeras
primeras personas que iniciaron a trabajar en lo que hoy es Verra, que es hoy una organización sin ánimo de lucro con más de 218 profesionales alrededor del mundo. Nuestro crecimiento ha sido exponencial desde el 2021. Se ha disparado el proceso de contratación en Verra, no solamente porque los mercados pasaron por un espacio interesante, como ya lo vimos en la primera clase con Angelo, sino también porque como los mercados cada vez son más exigentes, como los mercados cada vez requieren unos procesos más rigurosos de revisión y de creación, entonces es allí donde empezamos a necesitar más personas trabajando con nosotros, donde empezamos a necesitar más equipo técnico y también donde necesitamos un equipo de innovación más grande. Como les comentaba Bárbara, nosotros hacemos parte, tanto Valeria como yo, del equipo de Legal, Políticas y Mercados, que es un equipo que se encarga de hacer la revisión de los mercados, el entendimiento del crecimiento y también el relacionamiento con varios gobiernos. Es importante que les contemos un poco sobre algunos de los hitos que tenemos en nuestra historia. Es bueno que ustedes conozcan también qué ha pasado a lo largo de estos años. En el 2012 emitimos el crédito 100 millones, que fue un hito muy, muy importante. Y en el año 2022 llegamos a la meta de 1 billón de Verified Carbon Units emitido. Quiere decir que hemos generado un impacto importante en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo del mundo. Y pues que a pesar de ser un estándar y un mercado voluntario, pues estamos generando un proceso de financiación hacia diferentes proyectos, especialmente de soluciones basadas en naturaleza y de protección de bosques. En el 2014 incorporamos a nuestro eh, día a día a nuestro proceso de trabajo, lo que es el Climate Community and Biodiversity Standard, el CCB, que es un estándar que se enfoca a los temas de los beneficios múltiples que tienen los proyectos de carbono. Y esto empezó a crear una dinámica de crecimiento y de mejora, tanto para el Verified Carbon Standard como para los proyectos que ya estaban en certificación bajo este estándar y también empezó a abrir una conversación acerca de los beneficios múltiples de los proyectos de carbono. Una de las críticas que siempre tienen, especialmente los proyectos asociados al sector AFOLU, es que solo vemos el carbono. Muchas personas nos dicen los bosques van más allá, los procesos de restauración van más allá, los procesos de conservación van más allá. Y si bien esto es cierto, pues la unidad de transacción que en este momento nos permite hacer una medición, que nos permite hacer una venta y compra de unidades, pues es el carbono. Entonces, por eso nos seguimos enfocando el carbono, pero damos este label adicional, el Climate Community and Biodiversity, porque esto nos genera una medición de otros beneficios que se dan en los proyectos. Entonces, por ejemplo, un proyecto de estufas eficientes de leña no solamente reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que tiene beneficios en la mejora de las condiciones en la vida de las mujeres, que son las que cocinan con leña, una reducción en los tiempos de recolección de madera y una mejora en la salud de la familia por la reducción en la inhalación de humo. Entonces, el programa CCB permite que se hagan la certificación de este tipo de beneficios para empezar a diferenciar los tipos de proyectos y para empezar a poner lo que llamamos a veces como un label o un sello adicional a las unidades de carbono verificadas. En el 2014 fuimos también reconocidos en el programa de Cap and Trade de California, un programa pues que tuvo algunos temas, pero esto fue muy importante porque por primera vez en los programas de regulados, en los programas de cumplimiento se aceptaba los mecanismos de mercado voluntarios, los estándares de mercado voluntarios, y esto empieza a marcar también un hito para que nosotros empecemos
a hacer cambios y hacer procesos de relacionamiento para buscar que estos mercados regulados reconozcan a el mercado voluntario. En el 2009, hace bastantes años, generamos la primera metodología Red Más, enfocándonos a la protección de los bosques, entendiendo que necesitábamos un proceso Hola. que nos permitiera pagar por conservar, que nos permitiera buscar una forma de financiar las actividades de conservación en los bosques. Y pues como ya saben, hemos venido evolucionando esta primera metodología red a lo que tenemos el día de hoy, que es una metodología red consolidada con una aproximación jurisdiccional, viendo también la necesidad y la evolución de los mercados. Si bien en esta ocasión no vamos a tratar las metodologías red en detalle, pues si tienen cualquier duda, nosotros con mucho gusto podemos contestarla. Y en el 2012, también entendiendo que el proceso de red tenía que ser más grande y tenía que tener una escala más importante, generamos el primer programa jurisdiccional para temas red, que es el JNR de Berra, que es un programa que tiene aproximaciones de paisaje, de áreas un poco más grandes y que se trabaja directamente con los gobiernos. En todos estos años tuvimos una evolución de marca. Empezamos siendo el Voluntary Carbon Standard, pasamos a ser el Verified Carbon Standard con el CCB Standard y hoy somos Verra, Verified Terra, que maneja estándares para un futuro sostenible. Se los comentó Ángelo, tenemos varios estándares bajo nuestro cuidado, bajo nuestra evolución y pues el más importante de ellos, el Verified Carbon Standard, es aquel que estamos haciendo énfasis el día de hoy, pero es interesante que en algún momento le den una mirada a esos otros estándares que tenemos, especialmente el SDVISTA, el Sustainable Development Verified Impact Standard, que hace una medición de los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a tener un espacio a futuro donde una de nuestras colegas les va a contar en detalle cómo funcionan estos dos estándares adicionales. Entonces es importante que ustedes sepan que Verra no es solamente el Verified Carbon Standard y que somos una secretaría técnica, somos un equipo de personas que está haciendo de manera constante evaluación de la evolución de estos programas y también de las necesidades de los diferentes mercados. Un poco para que entiendan cómo funciona Verra, tengo acá un esquema muy simplificado de lo que somos. Nosotros tenemos un board, tenemos una junta directiva, unas personas que nos hacen asesoría, que nos hacen supervisión, que hacen seguimiento a cómo estamos haciendo nuestro trabajo. Tenemos una CEO. Hace poco nombramos bueno, justo la semana pasada anunciamos que tenemos una nueva CEO que va a estar ejerciendo estas labores a partir de la próxima semana. Tenemos una presidente que se llama Judith Simon, que lleva varios años con nosotros y que tomó el reto de reestructurar a Verra internamente por el crecimiento que habíamos tenido. Cuando yo ingresé en el 2019, bueno, principios del 2020 éramos 25 personas. Todo pasaba de una manera muy orgánica, pero pues al crecer y al tener los números que tenemos hoy en día, pues necesitábamos una estructura interna, necesitábamos una reestructuración de cómo estábamos haciendo nuestro trabajo. Y es allí donde nacen tres departamentos core, que es el Program Development and Innovation, el PDI, el PDI, que es el programa que se encarga de pensar, es el equipo que se encarga de pensar cómo evolucionamos los programas, hacia dónde queremos llevar los programas. ¿Hay requerimientos de las autoridades o hay requerimientos de los mercados para mejorar y para evolucionar? Ese es el equipo que se encarga de las nuevas versiones, de las nuevas metodologías, de la innovación en Verra. Luego tenemos el Program Management Department, que es el departamento de manejo de los programas. Este es el departamento técnico. Ellos son quienes hacen las revisiones de los proyectos que ustedes envían a Verra para la certificación. Este es el equipo que les contesta a ustedes en el momento de hacer preguntas sobre sus proyectos. Es el equipo que maneja el registro de Verra y es el equipo más grande que tenemos al momento. Luego, como les comenté,
Yo hago parte del equipo legal de políticas y mercados. Este es un equipo, bueno, la parte legal, como todos saben, es la parte legal, y el tema de políticas y mercados se enfoca a hacer análisis de mercado, análisis de política pública y soporte a los diferentes actores del mercado para hacer un entendimiento de qué está pasando, hacia dónde van los mercados y hacer un poco de inteligencia también de qué necesitamos en nuestros programas. Naturalmente, un equipo de operaciones, un equipo administrativo y un equipo de comunicaciones que ha crecido y ha también evolucionado, tratando de que nuestras comunicaciones sean un poco más amigables, ya que en el pasado teníamos comunicaciones que eran bastante técnicas, lo cual las hacía difíciles de entender, difíciles de leer, pero pues ahora hemos evolucionado un poco más a una comunicación más asertiva. Dentro de todos estos procesos, nosotros también trabajamos con personas externas, con actores externos, especialmente en nuestros grupos de trabajo. Los grupos de trabajo son muy importantes para nosotros porque nos permiten hacer una revisión de los últimos avances de la ciencia, nos permiten hacer una revisión de qué está pasando, cuáles son las necesidades de unos espacios específicos. Entonces es así como tenemos el grupo de trabajo de carbono azul, se enfoca en los temas de carbono azul, cómo hacer un avance hacia esos temas, cómo lograr tener unas metodologías que permitan la medición del carbono azul. Tenemos un comité de supervisión del CCB, del Climate Community and Biodiversity. Es un grupo que mira mucho el tema de salvaguardas sociales y ambientales, beneficios múltiples, objetivos de desarrollo sostenible y especialmente cómo hacer una medición efectiva de estos beneficios múltiples. Luego, tenemos un grupo de trabajo de Digital Measurement, Reporting and Verification, MRV, básicamente cómo se mide, cómo se reporta y cómo se verifican los procesos en los diferentes programas. Este es un grupo muy interesante porque también nos ha permitido traer nuevas tecnologías, sistemas de información geográfica, nuevos espacios para hacer un reporte, monitoreo y verificación de los proyectos de una manera más efectiva, más acertada y cercana a la realidad y también de maneras más económicas. Luego tenemos un grupo de Enhanced Watering and Mineralization Group. Este es un grupo estratégico que busca el desarrollo de actividades de reducción de emisiones de dióxido de carbono en procesos de rocas naturales. Esto es un proceso supremamente técnico. Por favor, no me pregunten de esto que no lo tengo muy claro. No, mentiras, es un chiste. Pero es un proceso bastante técnico donde se está haciendo toda una investigación y un procesamiento de información buscando permitirnos inyectar carbono, dióxido de carbono en la roca, en el lecho rocoso de tanto de los océanos como de la tierra y pues generando una oportunidad de reducción importante de dióxido de carbono de la atmósfera. Luego tenemos nuestro Forest Carbon Innovation Working Group. Claramente se enfoca en los temas forestales. Es allí donde tenemos las discusiones acerca de qué pasará en el sector forestal, tanto en los temas de red como en los temas de aforestación, reforestación y restauración. Y este es el equipo que ha logrado, por ejemplo, la semana pasada también tuvimos este lanzamiento de los labels o las etiquetas Abacus para los proyectos de reforestación y restauración que nos permitirán hacer una diferenciación de los tipos de créditos de carbono que se están generando en este sector y darles un sello adicional de transparencia para el mercado. Luego tenemos el Ocean Carbon Working Group, que no solamente se enfoca en temas de carbono azul, sino en temas de océano, cómo podemos en los océanos hacer procesos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo, por ejemplo, el transporte marítimo internacional.
Tenemos un grupo supervisor para el tema de plásticos. Como les comentó Ángelo, tenemos un programa de plásticos que busca generar créditos de plástico y a través de aumentar las tasas de reciclaje y también las tasas de retiro de plásticos de los ecosistemas. Luego tenemos el Scope 3 Standard Program Development Group. En el mercado se han hecho varios análisis de cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el alcance 3, los alcances que no están directamente relacionados con la operación de una empresa. Y este grupo se encarga de ver cómo lograr que se haga una contabilidad y una reducción de estas emisiones sin generar doble contabilidad. Tenemos el Sustainable Development Advisory Group, como lo dice su nombre, enfocado a los objetivos de desarrollo sostenible. El Nature Framework Advisory Group, estamos desarrollando una metodología que vamos a lanzar en octubre de este año en la COP16 de biodiversidad, que es una metodología que nos va a permitir crear créditos de naturaleza, lo que se llaman créditos de biodiversidad en algunos estándares, y tener unos procesos adicionales de certificación para este asset. Y finalmente, pues tenemos un programa de recomendaciones para el equipo del BCS, para el programa BCS Naturalmente. Eso es básicamente la estructura que nosotros tenemos y es importante que ustedes sepan que nosotros estamos en completa evolución, que estamos en evolución constante, que tenemos cambios constantes en nuestro programa y que a pesar de que esto a veces genera un poco de ruido o de preocupación en los desarrolladores de programa, pues es un proceso necesario para asegurar la calidad de nuestros procesos. Primero, ¿cuáles son las bases de los procesos de actualización? Entonces, tenemos unas actividades para el desarrollo de los programas, para la evolución de los programas, que incluyen consultas públicas para las actualizaciones del programa y procesos internos para las actualizaciones. La gente cree que simplemente esto sale de la manga. No, estos son trabajos constantes que tenemos en nuestro equipo de innovación, de personas revisando nuestro estándar, revisando las recomendaciones, revisando las consultas públicas y trabajando en las actualizaciones que presentamos en todos los proyectos. La transparencia en la toma de decisiones, es importante que ustedes sepan que las decisiones que tomamos en Berra no se toman a la ligera, tienen procesos de discusión y trabajos con los grupos de expertos que les acabo de mostrar, pero también tienen una gobernanza organizacional. Al interior de Berra tenemos discusiones, tenemos preguntas, tenemos votaciones, tenemos procesos para lograr que esas revisiones y actualizaciones del estándar sean realmente efectivas y generen el impacto deseado o si vemos que en algunos casos no funcionan, pues sean revertidas y cambiadas. Un ejemplo claro de esto, en la penúltima versión del VCS Standard, por varias solicitudes de grupos de ecología, por temas de especies invasoras, pues habíamos hecho una restricción para los monocultivos de especies exóticas, lo cual generó un gran revuelo en el sector forestal productivo y recibimos varias recomendaciones, varios estudios, varias investigaciones que nos llevaron a la conclusión de que habíamos tomado una decisión errónea, que había que revertir esta decisión y pues que teníamos que tener unas reglas claras para especialmente las plantaciones forestales. Y también, perdón, dentro de este proceso tenemos los procesos para asegurar la competencia de los implementadores, tanto de los organismos de validación y verificación como las capacidades de los proponentes de proyecto. Un ejemplo claro es lo que estamos haciendo en este curso de cómo mejorar y aumentar las capacidades de los proponentes de proyecto. Pero también venimos trabajando tanto con los organismos de validación y verificación que ya están trabajando con Berra como con nuevos organismos de validación y verificación para lograr tener auditores que tengan un entendimiento amplio del estándar, que tengan un entendimiento amplio de los procesos
y que sepan cómo hacer un proceso de validación y verificación efectivo, transparente y trazable. Dentro de las actualizaciones para la versión 5 del programa BCS, que saldrá en la COP29 este año, tenemos las actualizaciones en el registro para incluir todas las etiquetas, ya sea de Abacus, ya sea de CORSIA, ya sea del artículo 6, ya sea del ICBCM. Tenemos todo un proceso de un análisis legal de qué significan estos cambios, cuáles serán las condiciones que tenemos que tener dentro del programa y dentro de las reglas y requerimientos de manera legal para no tener ningún problema con la legislación de ningún país. Recuerden que el Verified Carbon Standard y todos los programas de BERRA son de uso y aplicación internacional, siempre y cuando no violen la legislación del país donde se están aplicando. Luego tenemos las actualizaciones al Verified Carbon Standard y a todos los documentos del programa. Cuando ustedes ven donde están los detalles de los programas y donde están las reglas y requerimientos de los programas, no solamente tenemos un documento, tenemos un listado de documentos incluyendo las definiciones del programa, la guía del programa, el programa en sí, las metodologías, todos los formatos que se les entregan a los desarrolladores de proyecto para el monitoreo y la verificación, para la construcción de los proyectos, tienen que ser actualizados cada vez que nosotros hacemos una actualización del programa, pues para que todo quede coherente y alineado. Luego tenemos un tema de mejora en la transparencia en el manejo de los datos, una mejora, por ejemplo, que estamos planeando y que muy pronto va a salir ya para todo el público, que es la digitalización de los sistemas de envío de información de los proyectos. Ahora se hace a través del registro, enviando los documentos. La idea es que estos documentos van a poder llenarse en línea y subirse en línea, facilitando no solamente la, el registro de los proyectos, sino también la revisión de los mismos y pues buscando reducir los tiempos de revisión. Luego hemos generado nuevos documentos guías para la implementación del estándar y también para el uso de las etiquetas. Tenemos procesos de entrenamiento internos porque nosotros también tenemos que estar muy enterados de qué está pasando y cómo está pasando, cómo se van a aplicar este tipo de cambios. Y pues obviamente tenemos todo un proceso de comunicaciones públicas de los cambios, de cómo se han dado. Tenemos webinars, tenemos espacios de discusión. Si están interesados en los últimos cambios en nuestra página, Valeria, si les puedes enviar el link a donde están todos los webinars que tenemos, pues también es interesante que le den una revisión porque allí no solamente hablamos de los cambios en el estándar, sino de las nuevas metodologías y de cómo hemos ido evolucionando con el mercado. Muchas personas nos preguntan por qué tantos cambios, cuál es la necesidad de estar cambiando constantemente, especialmente entre el año pasado y este hemos tenido casi 4 actualizaciones. La realidad es que el mercado, al ir evolucionando y al ir viendo que necesitamos cada vez más ambición, pues ha sacado nuevas reglas y requerimientos como CORSIA, que es el esquema de aviación, y como The Integrity Council for the Voluntary Carbon Market, el ICBCM, que es un meta estándar o un estándar más alto para para los estándares de reducción de emisiones o los estándares de carbono, que nos pone como un benchmark o una línea base más alta de cuáles son esos requisitos de integridad que tenemos que cumplir para poder tener un mercado transparente. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento aquí? Porque ya vamos a empezar un poco hacia la evolución y el futuro de los mercados. César con la Enrique, mano levantada. José tiene la mano levantada. Hola Susana, sí, nada más porque quería entender, mencionan los procesos, déjame ver el nombre exacto, programas de metodologías digitales o digitalizadas. Entonces ahí ya mencionan algunas metodologías.
¿Eso es a lo que te refieres donde ya están implementando los procesos digitales? Y si ya está en marcha o no tiene nada que ver, no sé si me puedes explicar un poquito. Sí, José, muchísimas gracias. Es una excelente pregunta. Es parte de la evolución que estamos haciendo en Berra para tener todos nuestros procesos digitalizados y en línea. ¿Qué es lo que queremos? Que tú puedas tener todas las metodologías. En este momento son PDFs que puedes descargar, que puedes utilizar. Y la idea es que vamos a tener en nuestra plataforma una manera de que los proponentes de proyecto no solamente pueden llenar los documentos de descripción del proyecto en línea, sino también pueden utilizar las metodologías en línea, las hojas de cálculo para su proyecto específico. Entonces ya tenemos todo un proceso de digitalización de algunas metodologías. Hemos empezado naturalmente con las más utilizadas y estamos evolucionando para tener un sistema 100% digital, tanto de registro de los proyectos como de uso de las metodologías. Ah, gracias. Entonces, cualquiera de estas que ya mencionan acá ya es totalmente digital todo el proceso. Sí, ya es totalmente digital. En algunos casos permitimos también el uso pues, de los procesos no 100% digitales, pues porque entendemos que a veces puede fallar la plataforma o puede una persona no tener el acceso a un proceso de Internet 100% estable. Pasa y pasa más común de lo que se pueden imaginar. Entonces tenemos pues las dos opciones, pero por el momento estamos en las etapas de prueba y esperamos muy pronto pues a finalizar este año ya lanzar todo el proceso digitalizado 100%. Muchas gracias. Gracias. Veo a Francisca con la mano levantada. Hola Susana, muy buenos días. Buenos días. Mencionaste un lanzamiento de etiquetas para la metodología RR y restauración de los bosques. No te entendí bien el nombre, si me lo podrías repetir, por favor. La metodología Abacus. 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 ¿Y a qué se Si refiere? No quieren, la he escuchado. bueno, es una metodología que te va a permitir hacer diferenciación entre remociones y reducciones. Es una metodología que te va a permitir hacer una diferenciación específica de cómo es tu proyecto y cómo se está implementando. No sé, Bárbara, ya no recuerdo qué fecha es. Que vamos a tener el tema con Spencer. Lo vamos Creo a que ver es el más adelante. próximo miércoles, La pro- no estoy sí, segura. creo que es en una semana y allí nos van a hacer una presentación específica de qué significa este label Abacus. Igual me voy a pedir el favor a Valeria Es, si les puede mandar. es el Perdón. lunes 5 de agosto. Ah, perfecto. Mira, aquí Valeria ya les mostró el nuevo label de Abacus que se enfoca en los proyectos de restauración y reforestación. También pues para que la gente sepa cuál es la diferencia entre un crédito de restauración y un crédito de reforestación. Y esto todo buscando generar más transparencia en el tipo de créditos en los que las empresas están invirtiendo. Perfecto, muchas gracias. Con gusto. Em, ¿Alguna otra pregunta? Entonces, continuamos un poquito con un repaso de la historia. Es importante entender la evolución del mecanismo de desarrollo limpio a lo que hoy es el Acuerdo de París. Entonces, me disculpo si les voy a repetir un poco sobre el artículo 6. No lo voy a hacer en el detalle que lo hizo la compañera de Chile, pero sí les voy a mostrar las implicaciones que esto tiene para el mercado voluntario y para los. Me parece que Sí, Susana parece, está en pausa. sí, parece que se quedó pegada. Perfecto. Muchas gracias. Un momento que ahora regreso. Sí. Ya están viendo mi pantalla. Sí, perfecto.
Entonces, el MDL fue un proceso que no generó los impactos esperados y es allí donde se empiezan a generar discusiones a nivel de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, donde necesitábamos lograr un mecanismo efectivo de mercado, necesitábamos lograr un mecanismo que nos permitiera hacer transacciones de emisiones entre los países, que nos permitiera generar procesos más ambiciosos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y empiezan a preguntarse qué vamos a hacer con este mecanismo que ya estaba a punto de desaparecer o de entrar en su etapa de no operación, y cómo vamos a lograr un nuevo acuerdo que permita hacer este tipo de transacciones. Entonces, en estos equipos de trabajo se desarrolló un plan de fortalecimiento de las actividades del Mecanismo de Desarrollo Limpio. Entre estos, la revisión de las metodologías pertenecientes al Mecanismo de Desarrollo Limpio. Muchas se generaron hace más de 10 años, más de 15 años. Había que actualizarlas. ¿Quién se va a encargar de actualizarlas? Y pues realmente buscando un tránsito un poco más fluido desde las actividades que se desarrollaron, que tuvieron impacto, no el esperado, pero que tuvieron algún tipo de impacto, a lo que hoy tenemos en el Acuerdo de París. Actualmente es importante que ustedes sepan que ya el MDL no recibe proyectos nuevos, ya no está recibiendo procesos para certificación. Los proyectos que están activos pueden terminar sus periodos crediticios, pero ya no se van a renovar periodos crediticios ni se van a hacer nuevos procesos. Esto es muy importante porque si bien algunos esquemas, como ya no lo mencionaron, el esquema del impuesto al carbono en Chile acepta los proyectos del MDL porque todavía están en operación. Ya estos proyectos, una vez terminen su periodo crediticio, pues no van a ser renovados, es decir, no van a generar nuevos créditos. Luego tenemos un hito muy importante, el Acuerdo de París, que es un acuerdo guía para todas las naciones. Yo no sé si ustedes estaban en ese momento trabajando en temas de cambio climático. Es un hito de la humanidad porque por primera vez nos pusimos de acuerdo para algo. Todos los países, luego hubo algunos países que se fueron del Acuerdo de París, regresaron, pero fue la primera vez que todos los países estuvieron de acuerdo en un objetivo común. Este Acuerdo de París tiene unos enfoques claros, específicos, de reducción sustancial de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es muy complejo, las negociaciones internacionales son complejas porque no solamente tenemos intereses ambientales, tenemos intereses económicos, intereses políticos, todo tipo de intereses se ven en estas negociaciones, pero pues tuvimos un acuerdo para limitar el aumento de la temperatura global en este siglo a 2 grados centígrados, pero buscando que fuera realmente 1,5 grados centígrados, meta que realmente estamos muy lejos de alcanzar en este momento. Los compromisos que envían los países, las contribuciones nacionalmente determinadas, son otro de los logros importantes del Acuerdo de París, que es donde nosotros, como países independientes con responsabilidades diferenciadas pero compartidas, esto es muy importante, hacemos unos compromisos de cuántas emisiones de gases de efecto invernadero podemos reducir de acuerdo a nuestras condiciones específicas y cómo vamos a aumentar esa ambición. Entonces, nuestros países cada 5 años tienen que presentar unas contribuciones nacionalmente determinadas y también unos reportes de cómo hemos ido avanzando hacia el logro de estas reducciones de emisiones. Luego, tenemos otro mecanismo importante que tampoco ha logrado los logros esperados, pero sí ha recaudado unos montos importantes, que es ofrecer la financiación a los países en desarrollo para la mitigación del cambio climático, para el aumento de la resiliencia, es decir, para los temas de adaptación, y también ayuda con los enfoques de cooperación, nos los mencionó la compañera de Chile hace 2 clases. Todo esto es información pública y la pueden encontrar en la página oficial de Naciones Unidas.
Esto es un resumen simple, es importante que ustedes sepan por qué entonces tenemos estas metas y por qué entonces se habla de ambición, por qué se habla de transparencia, por qué se habla de cooperación internacional. Es porque todas nuestros procesos y especialmente los temas de mercados que por primera vez se mencionan en un acuerdo de este tipo de manera específica, pues tienen que enmarcarse en este proceso. El artículo 6 del Acuerdo de París es donde realmente se toca el tema de los mercados y las partes, es decir, todos los países firmantes, firmaron que se van a dar acuerdos de cooperación voluntarios para lograr las contribuciones nacionalmente determinadas, las NDCs. Entonces, las NDCs tienen procesos que son individuales del país, lo que el país puede lograr individualmente, pero también tiene procesos que son enfocados a lograr cooperación entre países. Y es allí donde se empieza a hablar de los resultados de mitigación de transparencia internacional, los ITMOs, los International Mitigation Outcomes, International Transfer Mitigation Outcomes, que son esos créditos de carbono o esas unidades de carbono que le van a permitir a algunos países cumplir sus contribuciones determinadas a nivel nacional a través de la promoción e implementación de proyectos en países, en otros países, especialmente seguramente en países en desarrollo, aportando no solamente a cumplir sus compromisos, sino también los compromisos del país anfitrión. Y también se habla que a pesar de que tenemos unas responsabilidades comunes, son diferenciadas y es allí donde se empieza a hablar de la autonomía de las partes, es decir, cada país puede decidir qué tipo de mitigaciones quiere comprar, cada país puede decidir qué tipo de mitigaciones quiere vender y también cuáles serán esos mecanismos de transacción e implementación que se van a dar en cada uno de los países o en cada uno de los acuerdos. Entonces, ustedes van a empezar a ver que hay acuerdos entre países, por ejemplo, Suiza y Perú, que tienen unos acuerdos específicos para trabajar en temas de manejo de residuos sólidos. ¿Por qué? Pues porque Suiza tiene un interés en este tipo de créditos, tiene unas tecnologías que puede proveer para los países y pues Perú tiene un tema de manejo de residuos sólidos complejo que necesita grandes inversiones y con los cuales ellos están explorando la posibilidad de generar transacciones o transferencias internacionales de resultados de mitigación. Otros países tienen acuerdos para los sectores forestales, otros países tienen acuerdos para los sectores de estufas eficientes de leña. Entonces, cada país dependerá o decidirá qué tipo de sectores va a incorporar dentro de sus procesos del artículo 6 del Acuerdo de París y todos son diferentes, porque como todos los países somos diferentes, tenemos unas contribuciones nacionalmente determinadas diferentes y unas capacidades internas diferentes, entonces todos los acuerdos pueden ser diversos. Esto hace un poco complejo el proceso del artículo 6, pero también hace que haya una mayor posibilidad para los diferentes actores de participar. Lo que van a ver ustedes en naranja del artículo 6, aquí tengo todo el artículo 6 resumido, obviamente es mucho más extenso y ustedes lo pueden consultar, pero lo que tengo puesto en naranja, que son el artículo 6.2, el artículo 6.4 y el artículo 6.8, son los artículos que tienen un enfoque de mercado, que tienen un enfoque que habla de transparencias, de reducción de emisiones, de transacciones y de enfoques cooperativos entre las partes. Es muy importante que ustedes los entiendan porque los que trabajamos en esto, todos los días, ya no hablamos de, el artículo 6.2 de enfoques cooperativos, no. Hablamos simplemente del 6.2, el 6.4, el 6.8, entonces es importante que ustedes, si están interesados en conocer y en entender bien cómo va a funcionar el tema del artículo 6, pues aprendan qué quiere decir cada uno de estos. El tema de los enfoques cooperativos es
un proceso donde los resultados de mitigación se puedan transferir a nivel internacional, pero las partes deben enfocarse a que no es simplemente una transacción, no es simplemente que yo te compro, no. Es un proceso donde yo te voy a comprar unos créditos de carbono, unos créditos o unos resultados internacionales de mitigación, pero tengo que aportar al desarrollo sostenible, a la integridad ambiental, tengo que aportar a la gobernanza del país donde estoy haciendo la inversión. Tenemos que asegurar que no va a haber una doble contabilidad de estas reducciones de emisiones, es decir, si Chile las genera y se las vende a Suiza o a Nueva Zelanda, pues no las puede contar Suiza y no las puede contar Nueva Zelanda, solamente las puede contar Nueva Zelanda. Entonces, la idea es que haya un sistema transparente entre las partes para saber cómo vamos a contar esto, pero además que estos procesos de implementación aporten también a las contribuciones nacionalmente determinadas del país. Entonces, por ejemplo, si Chile está generando un proyecto de reducción de emisiones para transferencias internacionales, pues no todas las transferencias internacionales deberían irse al país que está comprando, sino que una parte deberían quedarse también en el país, pues para aportar a esos compromisos que tiene el país. Entonces, estos enfoques cooperativos son muy interesantes y tienen un proceso de también pues creación de capacidades y crecimiento conjunto. Luego tenemos el artículo 6.4, que es realmente donde tenemos un mercado ya puntual, un poco más descrito. Es un proceso también voluntario. Nadie puede obligar a ningún país a hacer este tipo de transacciones. Y tiene toda una estructura, como nos contó la compañera de Chile hace 2 clases. Es importante que ustedes entiendan que este proceso de transacciones, las reglas específicas del artículo 6.4 están aún en discusión. Hay algunos temas que todavía no están listos, como los esquemas el registro que se va a utilizar para la implementación de este proceso. Y es importante también entender que a pesar de que todas las reglas no están listas, ya se están haciendo pilotos de transacciones porque pues hay países que dicen, mire, yo quiero aprovechar esta oportunidad, yo quiero saber cómo lograr realmente la reducción de las emisiones en mi país y yo quiero tener un impacto desde ahora. Entonces están haciendo pilotos con unas reglas que establecen cada uno de las partes y que, por ejemplo, están enfocados a sectores muy específicos. Por ejemplo, en Berra ya tenemos algunos proyectos con autorizaciones de país, por ejemplo, en Asia y en África, de temas de estufas eficientes de leña que están siendo comprados por otros países que han entendido que esta es una oportunidad para ellos de aportar al desarrollo sostenible de estos países, pero también de tener reducciones de emisiones para sus contribuciones nacionalmente determinadas. El fin total de estos mecanismos de mercado es que nosotros como humanidad, como planeta, podamos lograr una emisión o una mitigación global de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Entonces es importante entender que aquí se habla mucho de evitar la doble contabilidad y generar un impacto ambiental positivo en todos estos procesos. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Imagínense lo que es una negociación de este tipo de todos los países con todos los intereses que mencioné anteriormente y también imagínense lo que significa esto para un país con una economía en desarrollo o con una economía inestable, lo que puede significar tener una nueva estructura administrativa para la implementación de esto. Si están interesados en los temas del artículo 6, Naciones Unidas tiene varios cursos en línea, tiene varios videos en YouTube muy fáciles de entender que pueden hacer una revisión también para saber qué significa esto para un país y qué significa esto para las negociaciones internacionales. Luego tenemos otros artículos
que pues nos hacen un poco énfasis en la no doble contabilidad, pero también en cómo vamos a ayudarle a los países en desarrollo que son particularmente vulnerables para hacer frente a los costos de adaptación. La idea es que dentro de este esquema internacional haya procesos para subsidiar básicamente a pequeños países, por ejemplo, todas las pequeñas islas del Pacífico que están en los países del Pacífico, las pequeñas islas del Pacífico que están en riesgo de desaparecer, están desesperadamente necesitando apoyo porque sus economías no son muy amplias, sus economías no son muy fuertes, pues necesitan dinero para poder implementar este tipo de actividades y especialmente para actividades de adaptación. Se suponía que la conferencia de las partes iba a tener una aprobación de estos artículos en sus primeras sesiones. Sin embargo, como les decía, pues se han llegado a unos acuerdos, pero seguimos trabajando en los acuerdos que se tienen que lograr. Y si soy sincera, y esto aquí ya es una predicción con mi bola de cristal, no creo que en las próximas negociaciones que se van a dar en diciembre tengamos una definición sobre esto. Bueno, porque todos los temas de geopolítica que se están dando en este momento y económicos en el mundo pues son complejos. Y antes de que pasemos a la pausa, quiero hablar pues del artículo 6.8, donde tenemos procesos cooperativos no relacionados con el mercado. Es decir, procesos de creación de capacidades, de cómo promover la ambición, cómo ayudarles a los países a estar listos. Entonces son unos procesos que quedaron en el acuerdo a los que todos los países nos comprometimos. En el sur de Latinoamérica tenemos toda la cooperación sur-sur para apoyarnos también en las lecciones aprendidas, apoyarnos en los procesos de creación de las capacidades para este mercado. Entonces estos enfoques también son muy importantes porque si bien no hablan específicamente de las transacciones de las reducciones de emisiones, pues es importante que se tengan en cuenta porque tiene mucho del marco de cooperación internacional que estamos viendo en nuestros países en el momento. ¿Cuál es el futuro del mercado voluntario con el artículo 6? El mercado voluntario no se menciona directamente en el artículo 6, no está regulado, pero sí genera unas normas y expectativas. Es decir, si un país va a generar ITMOS o si un país va a generar reducción de emisiones o si va a contar sus NDCs, pues tiene que tener en cuenta lo que está pasando en el mercado voluntario. Si tenemos un proyecto que está generando reducción de emisiones, pero las está vendiendo fuera del país en el mercado voluntario, pues hay que ver cómo se van a contar esas reducciones de emisiones o si se van a contar esas reducciones de emisiones. Entonces, si bien no nos regula directamente, sí tiene unas implicaciones en el funcionamiento y en cómo nosotros, especialmente desde los programas, tenemos que entender la legislación que se está dando en los países para saber también cuáles serán esas nuevas reglas de juego para nosotros. Hay un tipo de decisión que tiene que tomar cada uno de los países y es qué tipo de estándares van a generar o van a utilizar para sus ITMOS. Ya nos lo contaban en Chile. Chile todavía no tiene una definición, pero ya tiene una estructura para un impuesto al carbono, una estructura específica que está enfocada a temas específicos del impuesto al carbono, pero que les va dando también a los países un conocimiento o una línea de qué tipo de estándares se pueden generar. Como les mencioné anteriormente, ya hay unos países que han generado ITMOS, han generado transacciones de este tipo usando el Verified Carbon Standard, tomando unas decisiones independientes y autónomas y que son reconocidas también por el país comprador. Es importante también que sepan que el registro que debe contar los países, algunos de nuestros países ya tienen registros, otros están trabajando en el registro, pero también desde Verra estamos trabajando para que nuestro registro pueda conectarse o interconectarse a esos registros de país, permitiendo hacer un proceso de contabilidad un poco más claro. Y finalmente, como les contaba, pues ya tenemos países como Perú, Chile, Colombia y Uruguay
que han establecido pilotos de artículo 6, exploraciones de qué va a pasar con el artículo 6, de qué tipo de procesos quieren implementar para el artículo 6, y nosotros desde el mercado voluntario, no solamente Berra, sino también otros estándares, estamos trabajando de la mano con los gobiernos para entender también cuáles son las oportunidades para nosotros, cuáles son las lecciones aprendidas que nosotros hemos tenido en los mercados y también cómo vamos a hacer esa transición en el caso de que existan proyectos que ya están en proceso de certificación o certificados que quieran entrar a este mecanismo y que puedan entrar a este mecanismo de acuerdo a las reglas tanto del país que está generando el proyecto como del país que está comprando el proyecto. Bueno, siendo las 8:58 para ustedes, no sé si hay preguntas para que hagamos un par de preguntas y pasemos a la pausa ya para terminar luego la presentación. Creo que había algo en el chat, ¿verdad? Tomás Medina, no sé, Tomás, si quieres hacer la pregunta a viva voz o quieres que la leamos. Sí. Hola Susana, muchas gracias. Sí, no, es que parte de la presentación en algún momento mencionaste respecto de transar créditos de carbono en algunos de los países que te convienen, en este caso Singapur o Nueva Zelanda. Mi duda era si que uno tiene un proyecto de reducción de emisiones, tiene crédito ya digamos, eh, obtenido, crédito de carbono, y tiene que pasar por el Ministerio de Medio Ambiente, entiendo, digamos, esto para ver el tema de transferencia y el ajuste. Eh, esa es la decisión de si esos créditos los puedo transar, digamos, en otro país, que depende del Ministerio de Medio Ambiente necesariamente, o que me pueda decir, por ejemplo, que no, que esos créditos tienen que pasar por el sistema nacional para cumplir las metas nacionales. Y se queda acá, por lo tanto, se tiene que transar en el mercado de carbono nacional y no va a poder salir a buscar mejores precios quizás en el mercado internacional. ¿Puede existir esa limitante o no? ¿O yo estoy equivocado? Gracias, Tomás. Mira, eso es lo que llaman en el mercado el riesgo de nacionalización de los proyectos. Entonces, tenemos dos procesos. El proceso voluntario, donde tú puedes generar tu proyecto en este momento con la legislación que tienes en Chile y vender tus créditos de carbono, ya sea para el impuesto al carbono o al interior de Chile, o puedes vender tus créditos de carbono en el mercado voluntario internacional. En este momento no existe ninguna restricción para eso. Cuando vas a generar un ITMO, un crédito de carbono para el artículo 6, sí tienes que contar con una aprobación del Ministerio de Medio Ambiente o de la autoridad designada en cada país para generar el proyecto y para hacer las transacciones internacionales, porque el Acuerdo de París es un acuerdo para hacer entre países. Si bien deja participar a los privados, son los países los que toman la decisión de qué tipo de proyectos y cómo se pueden vender. Y lo que hablas de, bueno, si hay el Ministerio de Ambiente me va a decir que no puedo vender afuera, eso es lo que llamamos el riesgo de nacionalización, que es donde los países dicen todos los créditos de carbono que se vayan a generar en mi país se quedan en el país. ¿Qué tiene que pasar para que esto pase? Los riesgos de nacionalización realmente son bajos, porque para eso tendrían que garantizar unos precios mínimos, tendrían que tener unas reglas de juego establecidas, porque pues ya estarían entrando a regular sector privado en algunos temas específicos. Entonces es muy complejo. ¿Qué han hecho algunos países? Han pedido que los proyectos dejen un porcentaje de créditos de carbono para la venta de los créditos en el país. Entonces, hay países en África y en Asia que han dicho, yo quiero que todos los proyectos del mercado voluntario dejen el 20% de los créditos de carbono para uso nacional. De esta manera yo los puedo contar para mi NDC siempre y cuando haya pues un mercado para estos. Entonces, dependiendo de las regulaciones puede pasar, pero no conocemos ningún país que haya dicho todos los créditos se quedan aquí dentro en un mecanismo de mercado. Ecuador tiene un mecanismo de
inversiones más que un mecanismo de mercado que sí exige que todos los procesos se queden dentro del país porque realmente ellos por temas legales no pueden hacer comercialización de créditos de carbón por temas de su em, constitución. Muchas gracias. Con gusto, Tomás. La Renata con la mano levantada. Sí, en primer punto les pido disculpas por mi español si no hubiera bueno y también la cámara que la puedo. Perdona, Renata, es que no te escucho bien. ¿Te puedes acercar al micrófono un poco más? ¿Me escuchas ahora? Susana? ¿Mejor? ¿No? Menos. Voy a sacar los audífonos. ¿Me escuchan ahora? Perdón. Sí, ahora Ahora sí. sí. Mejor. Soy de Brasil, entonces perdóname por mi español si no hubiera claro. Es que tengo una duda. Susana, tú has hablado que, por ejemplo, el MDL no recibe más proyectos para certificación ahora. Y los que están activos pueden terminar ahí sus créditos, ¿no? De consumir sus créditos. Mi duda es, después que esos proyectos terminen de consumir sus créditos, ellos podrán, por ejemplo, ser absorbidos por el mercado voluntario. Así que, ¿sí? Sí, gracias, Renata, por tu pregunta. No, no podrán ser absorbidos por el mercado voluntario si no solicitan la transición antes de terminar sus periodos crediticios. Entonces, por ejemplo, Berra acepta algunos proyectos del MDL, no todos, porque ya hay unos proyectos del MDL que no recibimos y pueden hacer esa transición. Luego lo que pasará es que se está evaluando si estos proyectos van a poder tener la continuidad bajo el mecanismo del artículo 6, es decir, bajo el mercado regulado de los países. Perfecto. Mucho claro. Gracias. Está muy bien tu español, no te preocupes. Muchas gracias. Ahora tengo a Manuela. Hola, buenos días para todos. Susana, ¿cómo ves el tema del riesgo de nacionalización en Colombia? Muy bajito, Manuela. La verdad es que es muy bajito porque les voy a poner esto. Vamos a decir que los créditos de carbono son de la empresa de energía del país o de una empresa de la empresa que ensambla automóviles en el país. Entrar a nacionalizar o a exigir un uso exclusivo de los créditos de carbono en el país, en cualquiera de los países, significa entrar a regular todo un sistema de negocio, no solamente con tierras del Estado o con créditos del Estado, sino un sistema de negocios entre privados. Porque te voy a poner este ejemplo. Tenemos una fábrica de ensamblación, de ensamble de automóviles y le está comprando una empresa de tecnología, está comprando esos créditos de carbono. Esto es un negocio entre privados, es un negocio que está haciéndose entre ellos con un proceso de compra y venta. Entonces tendrían que entrar a regular directamente ese proceso, entrando a regular el proceso entre los privados. Entonces, los riesgos son muy bajos, como te digo, hay algunos países que han pedido que se quede un porcentaje de los créditos de carbono en el país, obviamente con algunas condiciones específicas. Por ejemplo, dice si en 3 o 4 años no se han vendido esos créditos, pueden salir al mercado internacional. Entonces, estos riesgos de nacionalización, si bien los han mencionado en muchas partes y un país trató de hacerlo, en África, pues a los 3 meses de haber sacado la legislación la echaron para atrás pues porque se dieron cuenta que esto lo que les traía era muchos más problemas y que muchos de los inversionistas que tenían en ese momento les dijeron, pues si así es, yo me voy porque entonces el negocio no tiene sentido porque los precios que ustedes me ofrecen en el país son muy bajos. Entonces los riesgos de nacionalización, tanto en Colombia como en otras partes del mundo, realmente son muy bajos. Gracias. Y finalmente tengo a Cristian antes de que entremos a la pausa. Buenos días, Susana. Buen día. Sí, mi pregunta es muy técnica específica, probablemente ya la aclararon antes, pero
El artículo 6 opera como un estándar de certificación, así como el BCS de Berra. El artículo 6 es un acuerdo internacional de trabajo y dentro de las reglas que se están definiendo es qué tipo de estándares se van a poder utilizar para esto. Entonces, el MDL tenía un estándar, tenía unas metodologías ya desarrolladas. En este momento, hoy, dentro del marco del artículo 6, se está definiendo cuáles van a ser esos estándares y cuáles van a ser esas reglas de juego para poder certificar los proyectos. Pero como este es un proceso que deja en libertad a las partes en la toma de decisiones, van a ser un marco amplio de definir cuáles son los requisitos mínimos que tienen los estándares para participar en este mecanismo. Obviamente, seguro se van a tener algunas de las metodologías del MDL porque son metodologías que todavía aplican, otras se van a tener que renovar. Y seguramente, y como ya les mencioné, hay algunos países que ya decidieron que, por ejemplo, el Verified Carbon Standard de Berra es un esquema de certificación válido para ellos como país anfitrión, y el país comprador decidió que también es un estándar suficiente. Entonces, como tenemos un poco de libertad entre las partes de cómo se toman las decisiones, de qué tipo de proyectos y qué tipo de estándares se pueden utilizar, estamos todavía en procesos de definición, pero Naciones Unidas claramente va a tener un esquema o un estándar en el marco del artículo 6. Pero Pero eso el hoy día artículo está, 6 per se no es un estándar. ok, pero eso hoy día está en desarrollo, no, Sí, señor, está en discusión todavía, ok. porque eso significa que Naciones Unidas tiene que tener toda una estructura para generar el estándar, revisar, aprobar los proyectos, bueno, hacer el proceso de certificación que hacemos los estándares. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, entonces les propongo, Bárbara, que vamos a una pausa. Yo tengo 8:10, para ustedes son 9:10. Volvemos que en 5 minutos. Sí, a las 9:15 volvemos. Ya, está bien, Perfecto, queda muchísimas presentación. gracias. Vale, gracias. Pantalla, ¿verdad? Sí, ya veo tu pantalla. Sí, lo estamos Perfecto. viendo. Bueno, entonces, ahora que vimos todo el tema de del artículo 6, complejidad, acuerdos entre países, vamos a adicionarle otra un poquito de complejidad al futuro de los mercados voluntarios de carbono, al futuro de los mercados de carbono en general. Un tema específico que tenemos acá es CORSIA. CORSIA es el acuerdo de reducción de emisiones y de generación de un mercado de carbono para los procesos de aviación internacional. ¿Por qué para los procesos de aviación internacional? Porque cuando tenemos un vuelo, por ejemplo, Santiago-Bogotá, ¿a quién le pertenecen las emisiones generadas en este vuelo? Le pertenecen a Chile, le pertenecen a Colombia, le pertenecen a cada pasajero, le pertenecen a la aerolínea y al país de donde es la aerolínea. Entonces había una gran discusión de a quién le pertenecían estas emisiones, quién era el responsable de reducirlas, quién era el responsable de reportarlas. Bueno, había toda una discusión, entonces se genera un mercado específico, que es el mercado de CORSIA, que empieza con una primera fase entre el 2021 y el 2023, que es una fase piloto, donde se empiezan a definir las reglas de este mercado, donde se empiezan a definir cómo se van a hacer los procesos de reducción y contabilidad. Luego, actualmente estamos en una fase de implementación, donde ya hay algunos países con compromisos, y pues tendremos una fase 2027-2035, pues donde más países van a entrar a participar. Actualmente, este es un proceso voluntario donde los países deciden participar en este mercado, donde las aerolíneas deciden hacer participación en este mercado para empezar a entender cómo va a funcionar el proceso. Al 1 de enero del 2023, más o menos 115 estados habían anunciado la intención de participar,
Y pues ya tenemos unos estados que están participando. Desafortunadamente, en el 2020-2021, que tuvimos un tema de coronavirus alrededor del mundo, tuvimos una reducción en los vuelos, tuvimos una reducción en los procesos de economía, bueno, tuvimos todos unos cambios a nivel internacional y entonces es allí donde las aerolíneas y los países se empiezan a cuestionar cuáles son esas metas que se van a poner para el sector de la aviación, pues para no seguirlo impactando, además de los impactos que ya tenía. En la región, en Latinoamérica del Caribe, Bahamas, Barbados, Belice, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Trinidad y Tobago y Uruguay han suscrito el Tratado de Corsia, están en los procesos de fase de implementación, pero grandes países como Chile, Brasil, Colombia, Perú, en la región, aún no han hecho un pronunciamiento de si van a participar o no en este mercado. ¿Cómo funciona este mercado? Esto es un resumen muy simplificado, simplemente para que ustedes lo entiendan, y es que las aerolíneas tienen que hacer un reporte de sus emisiones anuales, multiplicar el factor por el factor de crecimiento, es decir, cuánto ha crecido el sector, y esto les va a dar un número de emisiones, de reducciones de emisiones que tienen que compensar o que tienen que empezar a reducir. Entonces, aquí tenemos un tema específico de combustibles para la aviación. Si han visto, pues ahora hay bastante investigación sobre combustibles más amigables con el medio ambiente, pero pues finalmente tenemos unas emisiones que tienen que ser compensadas. Entonces, la aerolínea tiene que notificar sobre su consumo de combustibles para el periodo de cumplimiento, se lo tiene que reportar al país donde está ubicada la aerolínea. El Estado tiene que hacer una revisión de este reporte y también tiene que decirles entonces cuántas compensaciones de emisiones tiene que generar o tiene que comprar para su periodo de cumplimiento, que son 3 años, y la aerolínea tiene que comprar y cancelar las unidades o los créditos de carbono de acuerdo a este sistema de cálculo. Una vez compra y cancela estas unidades, entonces va a remitir un informe a el estado donde está ubicado y también a la OASI, que es la Organización de Aviación Internacional. Entonces, las aerolíneas tienen una responsabilidad de reporte, los estados tienen una responsabilidad de verificar y comprobar pues, que esa información es real, y la aerolínea nuevamente tiene un compromiso de compensación de emisiones de gases de efecto invernadero y de reporte de esta compensación. Para este esquema voluntario, que todavía estamos en la fase voluntaria, no aplica cualquier tipo de estándar y no aplica cualquier tipo de metodología. Ellos, preocupados por la calidad y la transparencia del mercado de carbono, realizaron un proceso de selección de estándares y metodologías que pueden ser usados para la compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Actualmente tenemos este listado de estándares que están aprobados, dentro de ellos BERRA. Todo esto con créditos que se han generado a partir del 2016 para todos los estándares, y algunas de nuestras metodologías en BERRA tienen restricción, especialmente las metodologías asociadas a Red+, no están aprobadas directamente por Corsia porque ellos quieren que se hagan enfoques jurisdiccionales y no enfoques de proyecto. Y hay otras metodologías del Verified Carbon Standard que están actualmente en proceso de revisión, y nosotros esperamos que ahora en agosto de este año todas nuestras unidades sean elegibles para el esquema de Corsia. En este momento están en evaluación, y todos los proyectos que vayan a generar créditos de carbono bajo estas metodologías y que estén interesados en
posicionarse para Corsia, pueden solicitar a través del registro de Verra que se les entregue el label, que se les entregue la etiqueta de que este proyecto es elegible para Corsia. De esta manera, ampliamos la demanda para este tipo de proyectos, ya que las aerolíneas en este momento pues están buscando la compensación de sus emisiones con estos programas, con estos proyectos, pero la demanda es mucho más alta de lo que tenemos actualmente en oferta. Si ustedes dan una revisión o dan una mirada a los diferentes artículos que han salido, pues pueden ver que el mercado para Corsia realmente está lo que se llama ilíquido, es decir, todavía no tenemos suficiente oferta para el nivel de demanda que tenemos en este momento y que es un nivel de demanda que hemos visto que va en crecimiento. También todos hemos visto todo el tema que hay ahora de turismo masivo en varias partes del mundo, incluidos nuestros países, donde pues, los temas de aviación han aumentado y los requisitos de compensación de emisiones también han aumentado. Otro de los temas con el mercado y otro de los temas que nos va llevando hacia un mercado más transparente y robusto es las iniciativas de integridad. ¿Por qué iniciativas de integridad? Si bien los estándares de certificación siguen unas normas de calidad, siguen unos requisitos de calidad, es importante que ustedes sepan que en los últimos años, aproximadamente los 2 últimos años, hemos visto muchas críticas a los mercados de carbono, a los mercados voluntarios, a los mercados regulados, diciendo que esta no es una solución real, que no somos suficientemente transparentes, que falta contabilidad, bueno, toda clase de críticas a los procesos de mercado, otras enfoques diciendo que no es justo que le dejemos a los contaminadores una opción para pagar por contaminar, que esto puede ser un proceso de greenwashing, bueno, millones de cosas. Y en el interés de seguir presentando los mercados de carbono como una solución real, como una solución transparente, como una solución robusta, una de las tantas soluciones para enfrentar el cambio climático, han surgido los códigos de integridad. Es importante que ustedes sepan que Verra, antes de que saliera cualquier tipo de revisión o comentario o crítica a los mercados, ya seguía unas orientaciones de mercado y de transparencia. Entonces, primero tenemos las buenas prácticas de la alianza ICEAL, que es sobre el desarrollo y la gestión de los estándares de calidad, no solamente para los estándares de carbono, sino para todos los estándares. Si ustedes tienen estándares de calidad en la administración o estándares de seguridad, las normas ISO siguen los códigos de buenas prácticas de ICEAL. También tenemos el Código de Mejores Prácticas de ICROA, que es un esquema de valoración de los estándares de carbono puntualmente. Y también seguimos las normas ISO 14064 y 14065. En el futuro también seguiremos la 14067, que nos hacen tener unas normas mínimas y unos requisitos mínimos para poder generar pues un estándar con calidad. Pero a raíz de toda la crítica y las discusiones y el análisis del mercado, porque no todo es malo, también tenemos unos procesos de mejoramiento continuo, aparecen dos nuevas iniciativas que desafortunadamente tienen casi que las mismas siglas. Entonces tenemos el ICVCM y el VCMI. Entonces, el ICVCM es The Integrity Council for the Voluntary Carbon Market, que es un metaestándar, un estándar que pone unas reglas de juego más altas para establecer los umbrales de desempeño de los créditos de carbono que se generan. Entonces, básicamente el ICVCM es un requisito para Verra, para los estándares. Y el VCMI, the Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative, es una orientación para las empresas. Si yo soy una empresa, estoy midiendo mi huella de carbono, estoy reduciendo mis emisiones de gases de efecto invernadero,
¿Cómo puedo comprar créditos de carbono de alta integridad y cuáles son esos compromisos que debo adquirir? Entonces, desde el VCMI hace unos requisitos para que las empresas compren créditos de carbono y se aseguren que no están haciendo un proceso de greenwashing. Entonces, tenemos dos iniciativas independientes que están trabajando para garantizar que la demanda sea transparente y que la oferta también sea transparente. Nos vamos a enfocar un poco en el tema del suministro, de la oferta, pues porque ahí es donde Verra y donde los proyectos que se certifican con Verra entran a jugar un papel especial. ¿Cuáles son los Core Carbon Principles? Los principios centrales del carbono, el CCP. El CCP va a ser una nueva etiqueta, o ya es una nueva etiqueta, que se le entrega a las unidades de carbono verificadas o a los créditos de carbono, certificando que tanto el programa de certificación como la metodología utilizada tienen unos mínimos de transparencia y unos requisitos mínimos de calidad para asegurar que estos créditos de carbono son reales, transables y medibles y permanentes, medibles y permanentes. Entonces, primero tenemos que estos créditos de carbono tienen que ser adicionales. Ya en la próxima clase vamos a ver cómo se maneja la adicionalidad en el Verified Carbon Standard, que son créditos permanentes, es decir, que no se van a capturar este año y se van a liberar el año entrante, sino que van a tener una permanencia en el tiempo, que tienen unos procesos robustos de cuantificación de las, ya sea de las reducciones o las capturas de carbono, y que no generan procesos de doble contabilidad. Esto básicamente lo tiene el estándar, lo tienen los programas, pero también empiezan a poner otras exigencias sobre, por ejemplo, los temas de gobernanza al interior de las empresas. Entonces, por eso fue que les estuve enseñando un poco cómo funciona la gobernanza de Verra, cómo funciona nuestra estructura interna, que haya un proceso de trazabilidad, de tracking, un registro transparente, robusto, público, transparencia en los procesos de certificación y que tengamos unos procesos de auditoría, de validación y verificación independientes y robustos. Entonces, no solamente nos pone unas reglas a los estándares, sino también a los organismos de validación y verificación. Pero adicionalmente dice que tenemos que tener beneficios y salvaguardas para los temas de desarrollo sostenible, es decir, los beneficios múltiples ya son una obligación para poder tener la etiqueta del CCP, y que los proyectos tienen que estar contribuyendo a una transición de cero neto, de emisiones netas cero. ¿Qué significa que estamos procesando o transitando hacia una economía baja en carbono? Quiere decir que las actividades que se están implementando realmente van a ser permanentes en el tiempo, que están generando un impacto real y que están generando un cambio de comportamiento en los procesos de producción a nivel de economía. ¿Cómo logra el ICBCM todo esto? Ellos tienen un proceso de evaluación, ustedes lo pueden consultar, todo esto es público, pero acá tengo un resumen. Como ven, estas láminas no son mías, son realmente del ICBCM, y es que ellos publicaron unos criterios mínimos iniciales para que los programas, como el Verified Carbon Standard de Verra, se presentaran para ser evaluados. Y en este proceso de evaluación de programa, ellos dijeron, como CORSIA, el proceso de aviación internacional, ya puso unos requisitos mínimos y hay unos programas que ya están aprobados, les vamos a dar un trámite rápido, un trámite más fácil a los programas que ya están aprobados por CORSIA. Sin embargo, vamos a seguir haciendo una revisión de los programas, vamos a hacer una revisión más rápida y le vamos a dar prioridad a estos programas. Entonces, el Verified Carbon Standard de Verra, que ya tenía una aprobación por CORSIA,
entró en un proceso de evaluación continua, entró en un proceso de evaluación mejorada de su estándar, del programa general, para ser aprobado por el ICBCM. Y luego de aprobar los programas, el ICBCM ha empezado con un proceso de grupos de trabajo por diferentes categorías. ¿Categorías para qué? Para cada uno de los tipos de proyectos y para cada una de las metodologías que tienen los programas. Entonces, aquí es donde viene la complejidad del asunto. Berra ha sido aprobado por el ICBCM, pero aún no todas nuestras metodologías han sido aprobadas porque están en proceso de desarrollo. El 2 de mayo del 2024, nuestro programa BCS fue aprobado por el ICBCM, lo que quiere decir que ellos confían en nuestros procesos generales de certificación. Y el 6 de junio de este año se aprueban las primeras metodologías para darles el label o el sello adicional, la etiqueta adicional CSP. Las primeras metodologías que se aprobaron son metodologías asociadas al mecanismo de desarrollo limpio, a los temas de manejo de residuos, un tema de generación de biogás, y estas metodologías entonces ya están aprobadas para darles la etiqueta CSP. Entonces tienes un Verified Carbon Unit with Carbon Core Principles. Entonces, una unidad de carbono verificado que sigue los principios del ICBCM. En este momento tenemos más de 10 millones de unidades de carbono verificadas con este sello adicional, porque ya teníamos unos proyectos certificados, porque ya teníamos unos proyectos que están trabajando con estas metodologías y actualmente, como les decía, las otras metodologías, no solamente de Berra, sino de todos los estándares aprobados por el ICBCM, se encuentran en discusión. Este es un proceso que es independiente de los estándares, si bien nosotros trabajamos directamente con los estándares, con el ICBCM, pues no tenemos definición o decisión sobre qué metodologías van a evaluar a continuación, pero se está esperando que este año haya más pronunciamientos de nuevas metodologías para poder aplicar estos Core Carbon Principles a todos los créditos de carbono que están en el mercado. ¿Qué significa tener un label adicional o una etiqueta adicional? Pues que los compradores van a tener mayor confianza en el proceso que se está desarrollando en el mercado, que los proyectos van a poder vender con unos precios diferenciados. No es lo mismo vender un proyecto que solo tiene una etiqueta a un proyecto que tiene varias etiquetas. Se los voy a poner así, bueno, como colombiana, obviamente, café gourmet, café orgánico, café de montaña, café de bosque. Tenemos diferentes tipos de café. Como compradores, cuando vamos a comprar el café, tomamos una decisión basados también en este tipo de etiquetas o diferenciación. Y esto es lo que está pasando en el mercado voluntario de carbono. Tenemos nuevas etiquetas, tenemos nuevos procesos que reaseguran la transparencia de los procesos, que reaseguran que el proceso es real, que los créditos de carbono se están generando y esto nos da una esperanza de un crecimiento de los precios del mercado, pues porque también esto significa un esfuerzo adicional, pero también de generar una confianza y de reducir las críticas que de manera fundada o infundada se le hacen al mercado, mostrar que queremos mejorar, mostrar que queremos ser transparentes y también darle la seguridad a los desarrolladores de proyecto que cuando se certifican con los programas que siguen todos estos principios de integridad voluntarios, pues están escogiendo un estándar de calidad y un estándar que tiene un reconocimiento internacional. El futuro siempre será incierto, pues todos quisiéramos saber qué va a pasar, pero pues desde Berra confiamos que todos los procesos de mejora que venimos implementando y todos los procesos de avance que venimos implementando generen un impacto en el mercado, generen un impacto en la confianza que tienen los diferentes actores, especialmente los gobiernos, en nuestros procesos para que también sean aprobados para los procesos de cumplimiento y pues para darle una opción a los desarrolladores de proyecto de tener varios mercados en los que puedan mover sus créditos de carbono.
Esto era lo que tenía para contarles el día de hoy. Obviamente, acá les dejo mis datos de contacto. Muchas gracias por su atención. Ya en las próximas clases empezaremos algunos temas muy más técnicos. Cualquier pregunta que puedan tener, pues con mucho gusto y obviamente tenemos un espacio para preguntas en este momento, si hay alguna. Hans tenía una pregunta, no sé si la quiere hacer en voz alta. Hola, Susana. Sí, ¿quiénes están detrás del ECVCM? ¿Algún organismo, alguna institución, algún grupo de... ¿Quiénes? ¿Quiénes lo formaron? Mira, el ICBCM lo crearon varias instituciones esperando pues transparencia. Básicamente está Bezos Earth Foundation, está Google, está Sequoia Climate Foundation, está Children's Investment Foundation, o sea, tenemos varias fundaciones de todo tipo que estaban preocupados porque ellos quieren hacer inversión en este tipo de mercados, pero pues estaban viendo que había mucha confusión sobre lo que hacen, sobre lo que compran, qué tipo de créditos compran, cómo los compran. Entonces, pues dijeron, bueno, vamos a crear un meta estándar para los estándares. Ellos tienen un board con personas contratadas, tienen unos comités de trabajo, tienen personas de muchas partes del mundo, tienen personas de Italia, de Estados Unidos, de Noruega, de Suecia, de China. El sur global está un poquito bajo representación, pero tenemos algunas personas de Argentina, de Perú. Tenemos grandes expertos de mercados de carbono, como Mary Grady, que lleva no sé cuántos años trabajando en temas de carbono. Tenemos personas del comité que trabajan en temas de derechos indígenas y derechos humanos. Entonces, pues es toda una ONG que se creó para hacer este proceso de transparencia. Ok, gracias. Si quieres, Valeria, les puedes mandar el link al ICBCM. Perfecto. Gracias. Gonzalo. Hola Susana, ¿qué tal? Muchas gracias por tu presentación. Mira, Susana, más que una pregunta es como una orientación. Primero es saber si un terreno de conservación, un terreno virgen, primero es potencialmente un proyecto para generar bonos de carbono. Y segundo, como hacia qué lado me sugieres tú, cómo podría orientar hacia qué tipo de certificación un terreno de estas características para trabajar en proyectos de conservación, básicamente. Gracias. Bueno, no te puedo decir si es elegible o no, porque no sé las condiciones del terreno, esto, pero vas a ver, y creo que es la idea de este curso, vas a ver, por ejemplo, en la presentación de nuestra colega Heather, ella les va a presentar el estándar, cuáles son los requisitos mínimos del estándar. Entonces, por ejemplo, aquí, adelantándome un poquito, el terreno no puede haber sido deforestado o transformado en menos de 10 años atrás. Es decir, si hace 3 años lo deforestaste, no es elegible para hacer un proceso de créditos de carbono, porque no queremos un incentivo perverso que la gente tumbe, pues para volver a hacer un proyecto. Entonces, tenemos varios requisitos y requerimientos, eso se llama la elegibilidad de tu proyecto. Entonces, tienes que seguir las reglas y requisitos del estándar y las reglas y requisitos de las metodologías específicas. Tenemos muchas metodologías. En el caso de un tema de un terreno, como tú dices, virgen, em, em, tienen
un tema de red, de reducción de la deforestación. Entonces tienes también que hacer una revisión de cómo se está dando la deforestación en el sitio, bueno, cuáles son los procesos que se están dando y por qué se está dando la deforestación y cuáles serán esas actividades que vas a implementar para reducir las tasas de deforestación y poder pues acceder a los créditos de carbono. Entonces no te puedo decir ese puntual, pero creo que vas a ir solucionando las dudas. De todas formas, como les dejamos nuestros contactos, si tienes un caso puntual o algo que quieras saber puntualmente, nos puedes escribir y nosotros con mucho gusto te ayudamos a navegar el estándar. Muchas gracias. Gracias. Hay una pregunta que le voy a leer, está en el chat. Dice, es de Amanda Martins. Dice, para los desarrolladores de proyectos, ¿estos nuevos labels podrían demorar más en la certificación o aumentar el costo del desarrollo del proyecto? No, inicialmente el label del CCP no tiene un costo para el desarrollador de proyecto, ha tenido un costo para Verra, pero nosotros consideramos que es importante tener ese extra de calidad. Entonces, por ejemplo, cualquier proyecto que tú desarrolles ya con las metodologías aprobadas por el ICBCM o por CORSIA, puedes solicitar sin ningún costo estos labels. Cuando vas a hacer un label adicional como el Climate, Community and Biodiversity, sí tiene un costo adicional porque es una certificación doble, es decir, vas a estar certificada por 2 estándares de Verra. Entonces, dependiendo del label que vayas a aplicar, vas a tener o no un costo, pero los Core Carbon Principle y el label de CORSIA no tienen costo en este momento. Bueno, Germán. Susana, gracias y buen día. Muy importante tus puntos. En el comienzo de tu presentación alcanzaste a mencionar sobre ciertas unidades de carbono que tendrían como alguna, y me disculpo si no es la palabra o el término. Hay unas unidades de carbono normales o convencionales, pero alcanzaste a mencionar algo de algunas unidades de carbono que tuvieran como una especie de plus o que estuvieran segmentadas en unas unidades de carbono especiales. No sé si sea el término. Sí, mira, lo que tenemos es, a ver, una tonelada, un crédito de carbono es una tonelada de CO2 equivalente aquí en la China, en cualquier parte del mundo. Pero los proyectos se diferencian, entonces empezamos, se diferencian entre capturas, es decir, remueves carbono de la atmósfera o evitas la emisión de carbono. Entonces, por ejemplo, capturas, fácil, sembramos árboles, los árboles capturan carbono de la atmósfera, los fijan en la madera, tienen un proceso. Y evitar emisiones es entonces, por ejemplo, un cambio de tecnología. Tú tienes una maquinaria antigua que funciona con diésel, con combustibles fósiles y pasas a una maquinaria que funciona tal vez con gas natural, menos emisiones de efecto invernadero o con energía solar. Entonces, ahí estás evitando seguir emitiendo créditos, emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, tenemos ya 2 diferenciaciones. Pero además, cuando los créditos de carbono tienen un label, tienen una etiqueta específica, entonces empezamos a ver que, por ejemplo, si son de clima, comunidad y biodiversidad, entonces podemos tener créditos de carbono que protegen los modos de vida de una comunidad indígena específica. Entonces, los compradores, como les mencionaba, cuando uno va a comprar café, tiene un mundo, bueno, yo no tomo mate, pero cuando van a comprar mate me imagino que también tienen un mundo y ustedes ven las marcas, ustedes ven, esta marca me dice que este café tiene estas características. Pasa lo mismo con los créditos de carbono. Tú tienes unas características, tú tienes unas etiquetas adicionales, tienes unas certificaciones adicionales, entonces tú como inversionista, a pesar de que una tonelada es una tonelada, decides qué atributos quieres para tu portafolio. Entonces, ¿qué hacen las empresas? A mí me gustan estos sectores, quiero que sean estos países porque es donde tengo operación y quiero que tengan estos estándares. Ellos crean un portafolio de inversión y eligen los créditos de carbono. Entonces, si bien una tonelada es una tonelada, los atributos específicos del proyecto importan para el comprador, importan para el inversionista. Pero como hay tanta diversidad, entonces por eso es que hemos empezado a poner estas etiquetas
para que el comprador, experto o inexperto, pueda tomar una decisión informada de qué es lo que está comprando. Súper, muchas gracias. Florencia. Buen día, Susana, muchas gracias por tu presentación muy instructiva. Tengo una consulta sobre la temporalidad de los proyectos. Ahora que aparece ICBCM, el Carbon Principle, o sea, ¿cambia en algo la temporalidad de los proyectos o eso ya es del estándar de BCS? Sí, cambió la temporalidad de los proyectos. La permanencia mínima de los proyectos cambió. Era de 20 años inicialmente. No, perdón, era de 30 años inicialmente. Ahora nos exigen que sea mínimo de 20 años. Bueno, hicimos unos cambios dentro del estándar para cumplir con esos requisitos mínimos que te pide el meta estándar. Por eso les decía que nosotros hemos tenido cambios y ustedes van a ver que nos vamos, a medida que van leyendo el estándar, van viendo cómo se va renovando. Entonces, por eso, primero es importante que entiendan que nosotros exigimos más porque a nosotros nos exigen más. Entonces, hemos hecho cambios, sobre todo en las permanencias de los proyectos, en los periodos mínimos y en los periodos crediticios, que es cuántos años puede durar el proyecto, porque tienes un mínimo, pero también tienes un máximo. Y hemos tenido cambios por por las exigencias tanto de Corsia como del ICBCM. También hemos tenido cambios, por ejemplo, en los temas de salvaguardas sociales y ambientales. Somos más estrictos, somos más específicos dentro del estándar de cómo se debe hacer y por eso es que ustedes ven varias versiones del estándar y es importante que siempre revisen la versión que está en nuestra página, porque si tú te metes y buscas BC estándar, te puedes encontrar la versión 3.1 y vamos en la versión 4.7. La 3.1 ya no aplica. Entonces, las oficiales son las que están en nuestra página. Perfecto, gracias. Un gusto. Mario. Muchas gracias, Susana. ¿Me escucha bien, cierto? Sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Sí. Ya. Oye, Susana, muchas gracias por la exposición, súper bien. Eh, una de las típicas conversaciones que tengo con los inversores es que tienden a confundir el tema del crédito con los bonos de carbono. Si puedes explicarte un poco más para aumentar mi acervo y si que a alguno de los asistentes también le puede ayudar, digamos, a dirimir esa diferencia entre los créditos y los bonos. Muchas gracias, Mario. Un crédito carbono y un bono de carbono, desafortunadamente en este sector los utilizamos de manera eh, igual, los utilizamos como sinónimo. Lo importante es que tú tienes una unidad de transacción, una unidad de carbono verificada cuando es con Verra o una unidad de carbono reducida cuando es con otros estándares. Tú tienes una unidad transable. Esa unidad transable es el bono o el crédito de carbono. ¿Cuándo se da la confusión? Cuando la gente habla de los bonos verdes. Los bonos verdes son un esquema financiero generado por los bancos, generado por industrias que pueden generar créditos financieros para préstamos para desarrollo de proyectos puntuales. Nosotros generamos específicamente una unidad transable. En la mayoría de nuestros países esta unidad transable es un commodity, no es un título o valor, eso es otra diferenciación de mercado. Pero es una unidad transable lo que estás hablando. Entonces, cuando te hablan de un crédito de carbono o de un bono de carbono, te están hablando de esa unidad transable. Cuando te hablan de un bono verde, es un sistema crediticio generado para procesos puntuales. Pero los bonos verdes no tienen un proceso de certificación, sino que son como un préstamo bancario. Esa es la diferencia que tenemos. No sé si eso responde a tu pregunta. No, me queda súper claro, se entiende que el bono es un mecanismo de financiamiento o de otra forma de transabilidad del bono como un activo, sí, un activo futuro inclusive. Dentro de la estructura si nos puede ayudar un poco, o sea, o abarcar más con tu experiencia,
en relación al financiamiento de proyectos a través de bonos futuros. Ustedes como Verra, una vez que el proyecto está avanzado y ya se tiene una cuantificación, un dimensionamiento, ¿cómo ven cómo actúan los proyectos para poder obtener financiamiento para generar los créditos futuros? Claro. Bueno, los sistemas de financiamiento nosotros estamos trabajando, bueno, por ejemplo, el tema del Abacus Label te va a permitir también generar mejor posibilidades de financiamiento anticipado a tu proyecto. En el mercado voluntario de carbono viene algo que se llaman los ERPAs, Early Reduction Agreement Purchase, ERPA. Es un contrato anticipado de compra que hace una empresa, vamos a decir una aerolínea, ve que tu proyecto está en proceso de registro ante algún estándar, te contacta directamente y dice, mira, yo quiero hacer una inversión anticipada, quiero hacer una negociación contigo para darte los recursos para que termines con el proceso de certificación y a cambio, a futuro, yo voy a recibir los créditos de carbono. Ese es el mecanismo financiero que tenemos ahora y como las empresas tienen unos compromisos voluntarios o obligatorios que ya han adquirido, van buscando los créditos de carbono. Como les decía, este es un mercado que no tiene mucha liquidez, es decir, no tiene un superávit de créditos de carbono en este momento porque la demanda es menor que la oferta. Siempre la demanda va a ser menor que la oferta, por eso tenemos que trabajar en los procesos de mitigación. Entonces, el proceso de financiación anticipado viene con este tipo de contratos y normalmente las empresas que, como les decía, crean sus portafolios, están permanentemente buscando los proyectos directamente para hacer ese proceso anticipado. Productos financieros tenemos pocos en el mercado para este proceso de certificación. El caso puntual, tenemos un caso puntual en Brasil, donde Itaú tiene unos productos financieros específicos donde se les tienen unas tasas preferenciales y además a cambio de los pagos normales de un crédito financiero, reciben créditos de carbono, un porcentaje de créditos de carbono para cumplir con sus obligaciones de reducción de emisiones. Esto es un esquema financiero ya específicamente del banco. Muchas gracias, Susana. Listo. Por aquí veo unas preguntas, Bárbara, Amanda creo que preguntó algo porque, bueno, Estaba Francisca, Francisca. Francisca preguntó primero. Perdón. Bueno, no sé. No te Déjame leerla preocupes. porque ya no me acuerdo qué pregunté. Preguntaste sobre las metodologías red. Ah, sí, es que en la primera clase me acuerdo que Ángelo mencionó que las metodologías REDMAS estaban como suspendidas por Verra hasta como el 2018 junto con el carbono azul. ¿Es porque no tienen esta certificación del ICBCM No, necesariamente? no. No, mira, tenemos algunas metodologías red que ya están siendo suspendidas porque hemos evolucionado en tener unas metodologías red que se enfocan más hacia una aproximación jurisdiccional. Entonces, tenemos varias metodologías red todavía activas, otras inactivas porque realmente nunca fueron utilizadas a gran escala, entonces no vale la pena tenerlas ahí porque realmente no son usadas y es porque no tenían aplicación en países específicos. Entonces, todas nuestras metodologías red ahora están activas, pero tenemos una nueva metodología red que es la BM0048, que tiene un enfoque hacia los temas jurisdiccionales con una creación de unas líneas bases por parte de Verra y a medida que Verra va generando esas líneas bases para los países, entonces se inactivan las metodologías antiguas para poner en uso esta metodología específica. Esta metodología específica, la BM0048, está en cola para la evaluación del ICBCM, pero está activa y se está utilizando para la generación de proyectos. Pero entendí que Chile ya había creado la línea base, que CONAF ya la había liberado, por lo tanto estaría activa. Esa es la línea base del país, esa es la línea base del ¿Sí? país, no es la línea base específica para la BM048. En esa estamos trabajando. ¿Pero quién Porque crea son esa línea distintas. base? ¿Ustedes?
Nosotros creamos esa línea base a través de unos consultores con colaboración de los gobiernos. Pero por país. Por país o por jurisdicción, Ok. dependiendo de de los intereses que tengamos de proyectos en el país. Ujú. Pues, Ok. por ejemplo, Brasil. Brasil es un ejemplo claro de un país con una línea base nacional para temas de Naciones Unidas, pero nosotros estamos generando unas líneas base por estados para tener una diferenciación, pues porque no es lo mismo el estado de Amazonas que el estado de Rondônia en Brasil, o sea, las condiciones son totalmente diferentes. Entonces, dependiendo de los países, creamos unas líneas base para los proyectos red de jurisdicciones, ya sea nacionales o subnacionales. O sea, perdón, para entenderlo bien, Chile habría que crear una base, una línea base de jurisdicción por área, por regiones, Por regiones tendría que ser. por regiones. Ujú, Ujú. Ya, muchas gracias. con gusto. Ahora sí tenemos la pregunta de Amanda. Dice, para los desarrolladores, ¿estos nuevos labels podrían demorar más la certificación o aumentar el costo? Bueno, ya les había dicho Esa que no ya lo leímos, sí. sí, no aumenta el costo, sí. Y los tiempos no tienen que ver con los nuevos labels. Y Ok. no sé si Cristian quiere hacer una pregunta, Pato. Sí, una pregunta muy simple. ¿Todos los BSU que hoy día se certifican con el BCS de Berra tienen la etiqueta ICBCM? No, el programa ha sido aceptado y por lo tanto todas las metodologías van a ser evaluadas. Ese es el proceso en el que estamos en este momento. Actualmente tenemos 2 metodologías evaluadas y aprobadas, es decir, esos proyectos bajo esas 2 metodologías tienen el sello del CCP, del ICBCM, pero las otras todavía no lo tienen hasta que no se aprueben las metodologías por el ICBCM. Entonces, estamos esperando eso y a medida que van aprobando metodologías, entonces vamos a tener más BCUs con los Core Carbon Principles. Ok, muchas gracias, Susana. Pato, si quiere hacer la pregunta. Y L. Posada, supongo que es Luis. Laura. No, Laura. Súper. Sí, Susana, mi pregunta es simplemente decir, así como los cafés, digamos que a mejor calificación, finalmente pues esos labels impactan el precio final del crédito. Sí, sí, realmente nosotros lo que estamos esperando, como les decía, es que, por ejemplo, los créditos con el CCP tengan unos precios diferenciados. Sabemos que los créditos, por ejemplo, BCS, CCB, tienen un 20% más de valor cuando se comparan con un precio, con un BCS plano. Y sí tienen unos valores diferenciados. Para Corsia tienen unos valores diferenciados. Obviamente, cuando sea artículo 6 van a tener unos valores mucho más altos por tener toda la estructura e infraestructura detrás, pero sí estamos esperando que a mayor calidad, pues mayor precio y lo vamos viendo. Los proyectos, estos son datos que les estoy dando Berra no maneja comercialización de créditos, pero los datos que salen, por ejemplo, hay un reporte que se llama Quantum Commodities, ellos normalmente hacen una investigación de precios. Los proyectos de carbono azul, por todos sus beneficios de comunidades, biodiversidad, adaptación al cambio climático, tienen unos precios diferenciados frente, por ejemplo, a un proyecto de rellenos sanitarios o manejo de residuos sólidos. Entonces, vemos que, por ejemplo, el último precio que vi de carbono azul era de $26,90 la tonelada. El último precio que vi, por ejemplo, de proyectos energéticos en China era de 50 centavos de dólar la tonelada. Entonces, dependiendo del proyecto, dependiendo de los cobeneficios, dependiendo de el tipo de impacto adicional que generen los proyectos, vamos viendo una diferenciación en los precios. Con gusto. Voy a leer una pregunta de Pato.
Va. Dice Susana, ¿cuál es tu opinión sobre una eventual etiqueta para proyectos de reforestación o degradación evitada? ¿Tiene algún potencial bajo tu experiencia? Como les digo, dependerá de la elegibilidad del proyecto. Si el proyecto es elegible, si el proyecto cumple con los requisitos y reglas del estándar y de la metodología, no hay ningún problema en tener cualquiera de los labels que tenemos en este momento en el mercado. Es importante que ustedes entiendan que el cumplimiento de las reglas y requerimientos es lo que trae la certificación. Y para tener esa certificación, pues tenemos que cumplir con todos los procesos. Yo creo que la próxima clase va a ser muy esclarecedora para ustedes, para entender muy bien cuáles son esas reglas y requisitos. También les va a ir dando una idea de este tipo de proyecto es elegible, este tipo de proyecto sí tiene un potencial, porque también es importante saber pues, que a pesar de que esto es una oportunidad de ingreso, pues no es que sea el ingreso principal normalmente de los proyectos, entonces pues también hay que entender que la certificación tiene un costo, que tienes que generar un mínimo de créditos de carbono pues para poder cubrir esos costos de certificación, bueno, y otros requisitos que el viernes nuestra colega Heather les va a estar presentando. Bueno, muchas gracias, Susana, por tu presentación. Bueno, antes que nos vayamos, igual les quería recordar, y se los puse en el grupo de WhatsApp, que las clases del 5 y 12 de agosto van a ser entre las 11 y la 1 p.m. hora Chile, ya que los expositores están en México y es muy temprano allá. Así que para que lo tengan en consideración, y el resto de las clases va a ser a la misma hora. Así que nos vemos el próximo viernes a las 8 a.m. hora Chile para hablar sobre estándar BCS. Eso, que tengan un buen día. Gracias, buen día. Gracias, hasta Chao, luego. gracias. Buen día a todos. Gracias, Chao. muchas gracias.